Sean muy bienvenidos a este canal que llamamos Por un Cambio Cultural hacia la Libertad, un espacio en donde decidimos reflexionar temas sensibles, sin miedo, sin censura, sin tapabocas, en temas profundos y urgentes que son la libertad, la economía, el poder, la responsabilidad y los errores que repetimos como sociedad cuando olvidamos principios básicos. La idea entonces es pensar críticamente, reflexionar y poder dar otra mirada de muchos temas que son complejos, pero que están muy distantes al relato que el poder y la élite, el Estado, nos cuenta. Hoy quiero invitarte a pensar en algo que casi todos repetimos, incluso sin cuestionarlo. El mercado falla, por eso el Estado tiene que intervenir. ¿Te suena? Seguro. Es una frase común y parece razonable. Si hay pobreza, desigualdad, concentración, abusos o crisis, pensamos, bueno, que venga el Estado a poner orden. Pero, ¿y si te dijera que esa lógica es peligrosa? ¿Y si el remedio es peor que la enfermedad? ¿Y si el Estado, ese supuesto salvador, tiene fallos aún más profundos que los del propio mercado? Eso es lo que vamos a explorar hoy, de la mano de una corriente poco conocida, pero profundamente reveladora y muy interesante, que es la escuela de la elección pública, Public Choice, desarrollada por economistas como James Buchanan, premio Nobel de Economía en 1986, y Gordon Tullock. Siempre insisto que cuando hablamos de mercado hablamos de comercio, y cuando hablamos de eso hablamos de los intercambios que voluntariamente hacemos todos los días, todas las personas desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Es decir, el mercado no es un ogro comandado por 4 personas de trajes. Eso es el Estado. El mercado somos todos nosotros. El mercado somos todos. El Estado son solo unos pocos que tienen el monopolio de la fuerza y nos gobiernan la vida. Eso es el Estado. Ahora bien, sigamos. ¿Qué hizo esta escuela? Aplicó las herramientas del análisis económico al estudio del comportamiento político. Es decir, aplicó las reglas de la economía, la ciencia económica, a la ciencia política. O dicho de forma simple, dejó de idealizar al Estado y empezó a analizarlo con realismo, como lo que es una organización humana, compuesta por personas que también responden a incentivos, que también buscan su interés propio y que también, y más que nadie, cometen errores. Y cuando se analiza al Estado así, lo que aparece es un panorama lleno de distorsiones, incentivos perversos, irresponsabilidad y manipulación. Hoy vamos a repasar 6 grandes fallos del Estado democrático según la escuela Public Choice, pero además vamos a agregar una reflexión lógica muy poderosa que pone todo esto en perspectiva, te lo puedo asegurar. Vamos con lo primero. El primer fallo del Estado es lo que se llamó el efecto de la ignorancia racional. ¿Qué significa esto? La mayoría de los votantes están desinformados, y no es por pereza o ignorancia innata, sino por algo que en economía se llama ignorancia racional. Es decir, es racional estar desinformado en temas políticos, en la arena política, cuando el costo de informarte es muy alto y el beneficio que obtienes es muy bajo. Informarte bien sobre política requiere tiempo, esfuerzo, pensamiento crítico, contrastes de fuentes, es decir, implica todo el análisis de cada uno de los partidos, de su programa de gobierno, de lo que hacen, de sus acciones, de los representantes, implica contrastarlas, compararlas. Es una tarea ardua si es que somos y pretendemos ser ciudadanos responsables, así como somos responsables en el ámbito económico cuando compramos nuestras cosas y decidimos comprar unas y no otras. Bueno, ¿qué es lo que dice? Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Todo este esfuerzo en la política simplemente no vale la pena. Eso es lo que inconscientemente le sucede al ciudadano, porque su voto individual tiene una probabilidad casi nula de cambiar el resultado de una elección. Entonces, ¿para qué esforzarse? La mayoría opta por decidir con base en emociones, lealtades tribales o eslóganes pegadizos. Son víctimas de la demagogia y de la mentira y la aceptan. Votan al que les cae bien, al que promete más, al que parece ser más honesto, o votan al menos malo. Y así terminamos eligiendo gobiernos que no necesariamente saben, ni pueden, ni quieren hacer lo correcto. Los representantes, los políticos, los gobernantes se benefician de esto, lo saben. Y entonces eso le da alas para poder mentir, engañar, manipular al ciudadano, a la opinión pública, porque saben que el ciudadano nunca les va a exigir. Y el motivo por el cual no les va a exigir es este.
Este es el fundamento, la ignorancia racional del votante. Y de esta manera la democracia queda absolutamente perjudicada, distorsionada. Esa no es la democracia que pensaron aquellos que las definieron en el siglo XVIII, XIX. El segundo fallo del Estado es el efecto de los grupos privilegiados de interés. ¿Qué significa esto? Mientras el votante promedio está desinformado y disperso, hay grupos que sí están bien organizados. Estos son los peores, es decir, son los sindicatos, las cámaras empresariales, las ONG, los lobbies, los gremios, etc. Estos grupos tienen mucho que ganar si logran que el Estado le otorgue beneficios especiales, subsidios, regulaciones favorables, cargos, contratos, privilegios legales. Y entonces presionan, negocian, financian campañas, corrompen. Eso se llama rent seeking. No es crear valor en el mercado, sino capturar rentas del Estado mediante el poder político. ¿Quién pierde con todo esto? Pierden todos los demás, que no son otros que los contribuyentes, los consumidores, los trabajadores, los empresarios honestos que compiten sin privilegio y que no tienen ningún salvataje por parte del Estado. Y entonces la democracia se convierte en el dictado de leyes que dejan de ser generales y se convierten en un traje a medida para los poderosos, para los lobistas, para los grupos de interés. Todos esos grupos sí que tienen interés, no ya como el votante individual, que era un ignorante racional, sino que estos sí son plenamente conscientes de los beneficios que les puede brindar arrimarse al poder y la democracia. Por eso destinan todos los esfuerzos económicos y tiempo que haya que destinar para poder lograr el privilegio, porque el privilegio vale muchísimo más que el tiempo y los recursos que destinan. El tercer fallo, gran fallo del mercado, es el efecto de la representación no vinculante. ¿Qué significa esto? Esto es uno de los problemas más serios de la democracia moderna, la desconexión entre lo que se promete y lo que se hace. En teoría, los políticos representan la voluntad del pueblo. En la práctica, no están obligados a cumplir absolutamente nada de lo que prometieron, porque para ellos el ciudadano es importante el día de la urna, el día que el ciudadano tiene que emitir el voto. Votamos personas, no políticas, y una vez que estas personas están en el poder, pueden hacer exactamente lo contrario a lo que dijeron y no pasa absolutamente nada. No hay consecuencias de no cumplir lo dicho, de no cumplir las promesas. No hay forma que el ciudadano que votó a esa persona que ahora le afecta su interés particular y que no era lo que él pretendía, tenga de revocar ese poder, de revocar esa representación. Es una ficción que se nos diga a nosotros que el representante, el gobernante representa nuestra voluntad. Es un completo delirio, no tiene sentido. Por muchos motivos. Una es porque mi voluntad cambia permanentemente y yo no puedo delegar a nadie mi voluntad. En materia civil yo puedo hacer un poder para determinados actos, genérico o específico, pero siempre tengo la posibilidad de revocarlo. Y entonces en este caso se da la otra particularidad, que no solo que es imposible que los gobernantes, los representantes políticos, representen la voluntad de miles de almas, sino que tiene un grave defecto esto, que es no poder revocar el poder, como sí sucede en el ámbito civil. Y los políticos saben que no se puede revocar el poder. Entonces, al saberlo, son conscientes de que pueden mentir y mentir y mentir, porque una vez que ganan, ya no importa, el poder eterno por 5 años fue concedido y no hay forma que se lo puedan revocar. Vamos a poner un ejemplo. Bueno, prometen no subir impuestos y lo suben. Prometen eliminar cargos y los multiplican. Prometen defender la vida y terminan promoviendo el aborto. Y no pasa nada. Cobran igual. Y esto, en todos los países democráticos, la democracia se presta para la mentira. Se presta para la manipulación por todos estos fallos. Y ellos, a pesar de actuar de mala fe, cobran igual. La plata se sigue sacando de los bolsillos del engañado. No hay ningún problema en ese sentido. Entonces, como siguen cobrando igual y no hay riesgo a pesar de sus mentiras, este es una bola de nieve, un círculo vicioso de mentiras, engaños y manipulación hacia la sociedad que no tiene consecuencia alguna. El sistema permite esta traición legalizada y lo peor es que la gente termina diciendo son todos iguales y no se involucra, no se mete en la política, y cuando la gente bien no se mete en política,
es cómplice y deja que lo hagan los idiotas, los malos de la película, los malos de nuestra sociedad, los que pretenden lucrar con la política y vivir de ella toda la vida, los que pretenden atornillarse en un puesto para no salir nunca más y mentir todo el tiempo, creyéndose que son semidioses que representan la voluntad del pueblo soberano. La democracia es una enorme ficción llena de mitos. Una de las ficciones más grandes, al igual que el bien común y el interés general, es la representación ficticia de los gobernantes. Vamos al cuarto fallo del mercado: el efecto del cortoplacismo gubernamental. El político quiere ganar la próxima elección, ese es su horizonte, es lo único que le importa. No es resolver los problemas estructurales del país. Ya lo vimos recientemente con el último partido del Partido Nacional, la coalición republicana. Ya vimos que no resolvió ningún problema estructural y por eso perdió la elección. Es así que sus decisiones tienden al corto plazo, a repartir beneficios hoy, a acomodarse hoy, a arreglar con los vistas hoy, a los lobistas, los grupos de privilegios, las empresas, los empresarios prebendarios hoy, aunque eso implique una ruina de mañana para toda la población. Prometen empleo público, jubilaciones anticipadas, subsidios para todo, pero sin respaldo. En el resultado, déficit, deuda, inflación, crisis, todo que dejamos a nuestra descendencia, que nos dejan a nuestra descendencia. En el mercado, el empresario que piensa a largo plazo y ahorra es premiado. En la política, el que promete todo ya mismo gana. Es un juego perverso que destruye la cultura del esfuerzo, de la responsabilidad y del mérito. El quinto fallo del Estado: la falta de incentivos para actuar eficientemente. En el Estado no hay competencia, no hay quiebra, no hay responsabilidad. Si un burócrata hace mal su trabajo, no lo echan. Si un burócrata abusa de sus funciones, pende a dinero, despilfarra, no tiene ninguna consecuencia, prácticamente. Si un ministerio fracasa, le dan más presupuesto. Si una empresa pública es deficitaria, la siguen manteniendo. En cambio, en el mercado, si no satisfaces a tus clientes, si no encontrás ese producto que pueda colocarse y consuman las personas, quebrás, te fundís. Si no ofreces valor, perdés. Hay premio y castigo, lo que no hay en el Estado. En el Estado hay privilegios y prebendas. El Estado, al carecer de esos mecanismos, tiende naturalmente a la ineficiencia, al despilfarro y a la expansión descontrolada. Crece como una hiedra, lenta, opaca y difícil de eliminar. ¿Cuál es el sexto y último fallo del mercado que vamos a mencionar? Es la ilusión de que el Estado corrige los fallos del mercado. Y acá viene la gran trampa intelectual de los socialistas. Muchos economistas, especialmente los intervencionistas, hablan de fallos del mercado como si fueran una justificación automática para la intervención estatal. ¿Y quién puede garantizar que un organismo como el Estado, que tiene aún más fallos que el mercado, pueda solucionar los de esto? Acá viene un silogismo. El mercado está compuesto por hombres. El hombre es imperfecto, el mercado es imperfecto. El mismo razonamiento se hace con el Estado. El Estado está compuesto por hombres imperfectos, por ende el Estado es imperfecto. Y al tener el Estado mucho mayores fallos que el mercado, la única conclusión a la que podemos arribar es que si interviene el mercado, que somos todos nosotros, lo hará mucho peor, le cambiará todas las señales, lo va a corromper, no lo va a mejorar. ¿Se entiende? Nunca un grupejo de políticos va a poder corregir el mercado, porque va a generar todo esto, porque lo hace con otras intenciones. El político. El mercado somos todos nosotros, como les dije. El mercado está integrado por seres humanos y por eso es una fuerza viva. Si fuera perfecto, sería algo muerto. Nunca se va a lograr la perfección. El mercado no es algo inerte. El mercado es las millones y millones de transacciones que hacen todos los individuos cada minuto, en cada momento, en todo el mundo. Y por supuesto que tiene fallo. Es normal que los tenga, porque no hay nada perfecto. Ahora que me digan a mí que el Estado puede resolver esas imperfecciones, es un completo y absoluto absurdo a interés del socialista, del político, de los que tienen el poder, de los que saben que se benefician cuando intervienen en el mercado. El mercado corrige sus fallos él mismo, de manera espontánea, porque el individuo que interviene en el mercado no quiere perjudicarse. Y cuando ve que en el mercado hay algún perjuicio, se corrigen. Pero no tiene que venir ningún ángel de arriba, un semidios, un oráculo, que todo lo sabe, transformado de repente o en político, a querer solucionar las cosas que se solucionan por sí mismo. Como explica el profesor economista español Jesús Huerta de Soto, la mayoría de esos fallos son en realidad fallos del modelo, son errores teóricos
de quienes ven el mercado como un sistema estático, de equilibrio, cuando en realidad es un proceso dinámico, empresarial, espontáneo. Insisto, el mercado se corrige a sí mismo a través de la competencia, la innovación, el cambio de precios, la entrada y salida de oferentes. Pero cuando el Estado interviene para corregir, entre comillas, muchas veces lo que hace es empeorar el problema. Genera escasez, distorsiona precios, prohíbe, confisca, destruye señales esenciales para la cooperación humana. Ahora, después de todo esto, quiero plantearte una reflexión simple, lógica, pero absolutamente demoledora, que es que nunca, jamás lo imperfecto va a ser solucionado por algo imperfecto. Si el mercado falla es porque está formado por seres humanos imperfectos, como ya dijimos. ¿Cómo se supone entonces que el Estado, compuesto por los mismos hombres imperfectos que interactúan en el mercado y en la política, puede corregir esos fallos? ¿Desde cuándo una organización con más poder, menos competencia y menos responsabilidad se convirtió en el gran solucionador? Esa es la falacia central del estatismo, creer que el Estado está por encima de la naturaleza humana, que el político es un sabio, que el burócrata es neutral, que el legislador es altruista. Pero no es así. Como decía James Buchanan, la política no es una vía hacia el paraíso, sino un mecanismo imperfecto entre personas imperfectas. El mercado también es imperfecto, como dijimos, pero tiene algo que el Estado no tiene: corrección. Si fallas, perdés. Si acertás, ganás. Si mentís, te abandonan. Y sobre todo, si no querés participar, podés salirte. En el Estado no podés salir, no podés elegir, no podés dejar de pagar. Entonces, ¿quién corrige al que pretende corregir? ¿Quién corrige al corregidor? Esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer como sociedad, porque cuando depositamos en el Estado nuestras esperanzas de justicia, de eficiencia o de equidad, sin cuestionar su estructura de incentivos, estamos cometiendo el mismo error que los pueblos que terminaron adorando a sus propios tiranos. Por eso, si queremos una sociedad más libre, más justa y más próspera, tenemos que dejar de esperar salvadores. Tenemos que dejar de pedir al Estado lo que solo pueden hacer de la cooperación libre entre personas responsables. El futuro no se construye desde arriba, se construye desde abajo, desde la libertad. Gracias por acompañarme en este episodio. Si te sirvió esta reflexión, compartila con amigos, compartila en cada asado, cada conversación que tengas, escribe en redes, porque esa es la manera de dar el mensaje, de dar la batalla cultural, y recomiéndasela a alguien que la necesite. También podés seguirme para no perderte los próximos contenidos. Nos reencontramos muy pronto, que Dios te bendiga y viva la libertad. Es una producción de Neurobytes por Branca DJ.